Bienvenidos a Yoruba para niños. ¿Por qué las mujeres tienen el cabello tan largo? Dos mujeres se pelearon y una de ellas salió a escondidas por las noches a cavar un hoyo muy profundo en medio del camino que va de la casa de su enemigo al pozo del pueblo. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando todos iban al pozo en busca de agua, con jarras muy pesadas, equilibrándolas sobre su cabeza, esta mujer cayó al pozo. Cayó en la trampa y gritó en voz muy alta pidiendo ayuda. Sus amigos corrieron hacia ella y vieron que estaba en peligro. Entonces la sujetaron del cabello y comenzaron a jalarla para intentar sacarla del pozo. Para sorpresa, su cabello se estiró tanto mientras tiraban, y cuando estuvo a salvo en el camino, su cabello era tan largo como una víbora, era tan largo como un árbol. Esto se miró y se avergonzó mucho. Entonces corrió, escapó de todos y se escondió. Pero después de un tiempo se dio cuenta que su cabello largo era hermoso y luego se sintió muy orgullosa. Pero comenzó a despreciar a todas las demás mujeres con pelo corto, burlándose de ellas. Cuando vieron esto, se consumieron por celos y comenzaron a avergonzarse de su cabello tan corto. Tenemos el cabello de hombres, decían entre sí. Qué hermoso sería tener el cabello largo. Así que una a una fueron saltando al pozo, tanto amigas como amigos, para que al rescatarlos les estiraran el cabello y quedara tan largo como una serpiente, tan largo como un árbol y tan hermoso como un arco iris. Vive, diré, no camines en sopo. Hasta luego.